Saludos, maestro Millán. Estamos acá para esta jornada de reflexión de la epistemología en investigación, un conversatorio al cual hemos sido invitados cortésmente por los docentes de bases epistemológicas en ciencias de la educación del convenio Inforac UPEL, se encarga de trabajar con alumnos a distancia de la República de Colombia. Bienvenido, maestro Millán Borges. Bueno, en primer término, agradecer la invitación a reflexionar sobre un tema que ha ocupado bastante tiempo de nuestra vida académica, como es el tema de epistemología de la educación, en este caso también particularmente de la investigación. Ok, para entrar ya de una vez en debate, en conversación, vamos a mostrar un poco lo que sería nuestro proceso o el contenido de este conversatorio. Y el contenido va a estar englobado en cinco grandes bloques. El primero que es la epistemología. En segundo término vamos a ver la educación desde sus voces, educare y educere. En tercer término, vamos a tratar de hacer el constructo categoría epistemología de la educación. Y, por cierto, el cuarto y quinto, vamos a conversar de algo que usted particularmente ha manejado mucho, maestro, que son los desafíos para el investigador y la epistemología conformadora de un estatuto. Entonces, vamos sin mayor preámbulo a preguntarle, ¿qué es la epistemología? En primer término, hablar sobre epistemología o de cualquier término, debemos ir a la invitación que nos hace Gadamer, de ir al origen de los vocablos en su origen griego, latino o en alemán también, en el campo de la filosofía. Y para eso habría que entrar en la etimología de la palabra epistemología, porque a partir de allí hay un constructo de gran valor. Las palabras, los términos no son neutros y tienen un constructo histórico. Y debemos ir siempre, por recomendación, insisto, de Gadamer, a el origen de la palabra. La palabra epistemología viene del griego y en su constructo tiene un prefijo, un fijo y un sufijo. El prefijo epi viene de la voz sobre, encima, a partir de. El concepto o el fijo. El fijo tiene que ver con un verbo griego, istemi, que implica estar de pie o establecer, pero los estudiosos de la lingüística y la semiología han señalado que viene incluso del sánscrito, de expresión externa, que es donde viene la palabra estatua, y posteriormente va a aparecer en latín el estatuto, que es de fortaleza, de fundamento. Y el sufijo tiene que ver con la logos, conocimiento, estudio. De tal manera que la misma voz de epistemología como constructo es el estudio de las bases, los fundamentos sobre los cuales se erige el conocimiento. Y en este conocimiento va a ser el conocimiento científico. Ok, Veo que preguntan un poco la voz de los filósofos. sí, Y es sí, sí. importante sí señalar que el primero que utiliza el término epistemología es Platón, siglo IV antes de Cristo, ya en Atenas, para hacer la distinción entre el conocimiento verdadero, fundamentado, filosófico o científico y la opinión particular, que sería la doxa. Luego Aristóteles lo retoma, toda incluso el medioevo y buena parte del conflicto que se da en el origen en el debate que se da en el origen de la modernidad intelectual, está vinculada a Aristóteles. Entonces, él vinculó al conocimiento
demostrativo, necesario, pertinente, y para la construcción de la teoría, que la teoría en Aristóteles es un constructo fundamental, hasta, para ir resumiendo, hasta llegar a la contemporaneidad, cuando Michel Foucault lo define como estructura epistémica en cuanto que organiza las ideas de una época y la discursividad de la ciencia. Ok, en Michel Foucault hay una definición de ovillo que copia también en sus voces Mario Díaz y Bernstein de alguna manera, también cataloga entre los discursos pedagógicos. Pero ese ovillo él lo plantea como un dispositivo y la epistemología de alguna manera en su quehacer, ¿cuál es su quehacer? ¿Cómo se articula? ¿Qué tipo de dispositivo es? Sí, bueno, muy importante que hagas la mención de la noción, ahí aparece la noción de código en Bernstein, de dispositivo en Deleuze y en Foucault, y incluso entra la noción de ética comunicativa en Habermas y un colombiano de la Universidad del Valle del Cauca, Mario Díaz, que es el traductor de Bernstein al español, desarrolla toda una serie de consideraciones sobre la discursividad. Pero, ¿cuál es el hacer de la epistemología? La epistemología nace, en primer término, porque la ciencia, ni ningún conocimiento puede objetivarse, puede estudiarse a sí mismo. Entonces nace desde la perspectiva metacientífica, incluso hasta metateórica, que va más allá de la propia disciplina para poder comprenderla. Y para comprenderla y para establecer, en todo caso, los fundamentos, porque la noción epistemológica siempre va a estar vinculada a la noción de base, de fundamento, de estructura sobre la cual se va a armar toda una discursividad de dicha ciencia, entendiendo que el discurso no solamente es retórica, lo que se dice, sino también lo que se hace y cómo se hace. La coherencia entre el decir y el hacer. ¿Es entonces la epistemología una estudiosa de la ciencia como tal? ¿Una Es, herramienta o un método? es una disciplina y Es una como disciplina va a desarrollar métodos. Y al desarrollar un método va a haber una técnica, un tecné, que va a estar de alguna manera articulado. Bueno, sería asunto de ver, no sé si tengamos tiempo hoy, toda esa noción de la historia de la ciencia y ver su perspectiva, por ejemplo, en la noción kuntiana o de Popper, en la noción lingüística discursiva, pero ya eso sería entrar en otras honduras, más allá de esta idea de un conversatorio introductorio. bueno. Pero a la hora que estamos. No, excelente maestro. Vamos a continuar la ruta trazada previamente con el contenido que íbamos a mostrar. Y entonces veamos la educación en sus voces para entender por separado primero los dos elementos, a ver si logramos llegar al gran constructo de ambos, ¿no? Entonces, hay una educación en sus voces y esa educación como fenómeno social tiene un sentido en educare y en educere. ¿Qué nos quieren decir estas dos palabras dentro de la educación? Sí, volvemos con la noción gadameriana de buscar el origen, porque para poder hablar de educación en una disciplina que tiene que ver en un doctorado que tiene que ver con educación o ciencias de la educación, y la educación vista como fenómeno social, que no es una, no es, hay un acto pedagógico, pero tampoco se vincula en la individualidad, sino en la alteridad, en esa persona en relación. Entonces, el educare fue visto como una direccionalidad. O educare del latín. El educare implica alimentar, nutrir, sacar, sacar, separar más bien, y o guiar, que a partir de la noción de guiar es que van a ser el concepto de pedagogo y de allí el de pedagogía ya en el periodo clásico romano y la institución de la escuela. El pedagogo
es un esclavo oculto que guía, que conduce al niño a la escuela. Una voz materna, por cierto, porque la mujer, a diferencia de Grecia, la mujer es persona, tiene derechos y tiene la responsabilidad de la educación. Mientras que el edúcere tiene una direccionalidad distinta. Es conducir fuera de, extraer, sacar, hacer salir, hacer brotar, que es una metáfora sumamente poderosa, porque en la metáfora de brotar está la noción de la metamorfosis y del cambio. Ese es un concepto de educación mucho más pertinente desde el punto de vista contemporáneo. Concepto que Kafka trabaja muy bien en la metamorfosis, ¿no? En su Obviamente, el texto poetística. de la metamorfosis. De hecho, aquí tenemos de alguna manera una imagen evocadora con esa caja a la que se le están sacando algunas cosas. Sí, Y de alguna manera ese alumno, esa palabra alumno, estudiante, siempre tiene un constructo sí, no, escondido. tiene una carga, fíjense, en el sentido del educare aparece la noción de alumno. Vamos a la voz alumno, del latín. A, el prefijo a es sin, lumen es luz. El alumno es un ser sin luz, es decir, es una caja, un recipiente vacío, una esponja seca que hay que llenar de contenido. En el educer es una noción personal que es capaz de expresar, y esto hay luego en toda la psicología cognitiva posterior, el fundamento, ¿cuál es la epistemología de la psicología cognitiva? Que la persona no va como una tabula rasa al conocimiento. Y eso lo plantearon incluso los empíricos en el siglo XVII, porque tenemos precogniciones, tenemos un conjunto de valores, formulaciones, y eso entonces, en el caso del Edusher, es hacer brotar esa precognición, esa cognición, que luego la va a retomar el constructivismo y, y Hay psicólogos de la un, hay, educación como Piaget o como Lev Vygotsky en la construcción social del conocimiento, hay zona de un, desarrollo próximo. hay un brotar también que plantea Heidegger en la eclosión, en la explosión de un bulbo floral, en la eclosión de un huevo cuando nace el polluelo. Él lo plantea así para el eureka estético de los artistas y el salir de la tecné hacia la estética. Ahora bien, Desde luego, en esta construcción que estamos discutiendo, ¿dónde queda la teoría, la práctica y su suma, la praxis, en la educación? ¿Cómo se ve la educación como teoría, práctica y praxis? desde luego, fíjate, la educación nació como una práctica. Vamos a imaginarnos en la comunidad primitiva, en el hombre de las cavernas, había un proceso en el cual la generación anterior hacía, generaba un conjunto de conocimientos, saberes, artilugios a la generación posterior. Con la aparición de la escritura, de la historia, y ya tendríamos que ubicarnos en las civilizaciones egipcias, pero particularmente en la griega, comienza el proceso de teorización, es decir, la comprensión de la realidad. La teoría es un constructo conceptual de la realidad. Las teorías nacen no solamente para explicar la realidad como tal, sino para crear nuevas realidades. Y así, en la noción de teoría, llegó a tener un estatus, una condición superior, porque era un constructo de interpretación, de comprensión, de explicación de la realidad, fuera concreta, fuera material o fuera producto del pensamiento. Y ahí entra Platón, ¿no? Y Platón entra allí con la noción de epísteme y con la noción de paradigma, porque el hombre es capaz, es el ser capaz de la poiesis, es de la creación. Los La, animales copian y repiten. El hombre es capaz de crear. la Y entonces, poiesis que le ¿dónde está está? negada, la poiesis que le está negada a la inteligencia artificial. Exactamente. Es decir, la inteligencia artificial hasta ahora
lo que es un algoritmo que recoge lo que ya se encuentra en la red y le da incluso una articulación y una redacción. A veces crea hasta una crisis sistémica, porque usted le pregunta a la inteligencia artificial cosas que no tienen mucho que ver alguna respuesta elevada. Genera Pero genera una cacofonía a lo mejor para poder dar respuesta. sí, sí, porque tiene que buscar la correlación entre los dos. El algoritmo busca la correlación entre los dos términos. Pero la poiesis, la capacidad de creación, hasta ahora, y altamente probable que nunca la inteligencia artificial pueda lograr. Hace mucho tiene que ver con Hollywood, las películas y el miedo a la máquina. Por cierto, hay de Baudrillard una expresión interesantísima sobre eso. Ok, Y bueno, ¿dónde surge la praxis? La praxis es una voz latina, pero que realmente nace en el marxismo, pero luego tiene una independencia y la epistemología la hace propia, porque es que hay una teoría, hay una práctica. A veces tenemos, por ejemplo, hablamos en estos días de los diseños curriculares. Es un constructo teórico con todas las tendencias de punta. Pero las prácticas de la escuela siguen siendo las del conductismo. O sea, a veces la escuela tiene 100 años de atraso con relación al currículo. Hay un divorcio o hay un conflicto entre teoría y práctica. Entonces surge la noción de la praxis. La praxis es, hay una teoría. Esa teoría, en función a esa teoría científica, se fundamenta una práctica. Y de la correlación, que es un principio, el principio epistemológico desarrollado por Bohr, ok. con Complementariedad. la complementariedad de la luz como partícula, o como que a veces funciona como partícula, a veces funciona como onda. Entonces, en esa complementariedad, la teoría y la práctica se complementan. Y entonces la práctica alimenta la teoría y la teoría genera nuevas prácticas. Y entonces lo fundamental, el concepto de la praxis. Bueno, entonces en esa complementariedad, la categoría de epistemología de la educación, ¿qué traduce en concreto, maestro? Sí, la epistemología de la educación es una disciplina reciente, es una disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico o el conocimiento de las ciencias en el contexto de la educación. Analiza su origen, naturaleza, validez, pero también la noción de aplicabilidad de esa ciencia y esos métodos para responder una serie de preguntas fundamentales. O sea, cómo validar ese conocimiento, la confiabilidad de las fuentes, los abordajes y esas teorías, cómo eh, al fin y al cabo, se desarrollan en la praxis educativa. Ok, Eso sería lo fundamental. a la luz de lo que ya hemos conversado, que hemos hablado del sentido de la epistemología, su etimología, de la educación y sus voces, de la categoría como constructo de epistemología de la educación, ¿qué desafío le presenta al investigador esta disciplina? ¿Qué le aporta a su formación? ¿Cómo él argumenta desde la epistemología? Entre otras preguntas que pueden estarse generando. Ahí hay algunas generadoras incluso para el debate posterior. Sí, desde luego. Evidentemente que una cosa es estudiar epistemología y la otra cosa es investigar bajo el argumento, el fundamento epistemológico. Entonces, el investigador va siempre a conseguirse con una serie de situaciones. Uno estudia la disciplina, los métodos, pero luego, investigando, surgen problemas como el pluralismo epistemológico. Hay una cantidad de argumentos epistemológicos que tenemos que verlo en la perspectiva complementaria para no crear una crisis sistémica, como se dice en filosofía y en epistemología. También hay una fragmentación epistemológica porque tenemos la fuerte herencia del positivismo
que vio el conocimiento de manera fragmentaria, estancaria, un poco esa idea del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad. Vemos también el pragmatismo excesivo, esa repitencia. Vemos también cómo logramos la complementariedad entre teoría y práctica, cómo desarrollamos la praxis. Y en particular en la noción de formación docente, en la formación del investigador en educación para poder comprender este concepto por ejemplo, del multimetro. Y que la investigación tiene un qué y un para qué y una responsabilidad social y una pertinencia. Es decir, la idea es que la investigación y la epistemología nos permita producir, por ejemplo, cambios positivos en la educación. Perfecto, maestro. Vamos entonces, ya que hay una relevancia social y una pertinencia del conocimiento, a trabajar un concepto que me permito hacer una travesura acá mostrando un documento creado por usted, una matriz desde el punto de vista y de imagen, donde usted desarrolló una teoría. ¿Nos podría entonces indicar, a partir de esta teoría que usted genera, qué es el entramado estatutario, cómo nos desplazamos dentro de ella, de esta figura, y qué persigue como telos? Sí, bueno, esto es resultado cómo se mide el tiempo, ¿no? Esto es el resultado de una vivencia en el orden de 20, 21 tutorías doctorales de diversos temas que terminamos desarrollando en una publicación del año 2019, la doctora Lisbeth Pérez, que yo fui su tutor doctoral, sobre el problema de las ritualidades en la escuela primaria, una teoría de Peter McLaren, y todas unas tesis vinculadas a la noción de gestión educativa, de historia de la educación. De tal manera que se fue haciendo un constructo de lo que hemos llamado el entramado estatal. O sea, ¿en qué consiste el entramado o de dónde parte? En filosofía hablamos constantemente de dos estatutos, el estatuto ontológico y el estatuto epistemológico. La voz estatuto, que viene del latín, viene de la señal esa que que indicamos hace unos minutos, de fortaleza, la palabra estatua, de fortaleza, de complexus, sería la expresión en el sentido epistemológico, que es el conjunto de elementos que da fortaleza. Entonces, existe un estatuto ontológico, porque es que la noción ontología en los estudios doctorales y en general, como suena rimbombante, ontológico, epistemológico, hermenéutico, axiológico, a veces hacemos como una retahíla de esos términos y suenan hasta antiinfléricos. Entonces, estas cosas hay que darle sentido. Entonces, ¿qué es la ontología o qué es el estatuto ontológico? El que da cuenta de una realidad histórica en la que emergen, por ejemplo, los modelos de gestión. Es que fue a lo que llegamos con esta imagen, ¿no? Pero en todo caso, muestra cómo se administra, en este caso, la educación, sus estructuras organizativas, los procesos, las lógicas, las concepciones, las ideas que están allí circulando en un contexto cultural. Para estudiar esa realidad, nosotros necesitamos de la ciencia. Y allá hablamos de la noción metacientífica de lo epistemológico. Entonces, en el estatuto epistemológico, allí va a entrañar, para poder articular con lo que viene más adelante, una noción muy poderosa de Gadamer,
que es la noción de Bildung. Ok. Déjame citar en Verdad y Método, Gadamer, cito, la formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de la cultura y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales. Esa es la teleología en general de la educación. Entonces, el estatuto epistemológico estudia las teorías, las concepciones y las discursividades científicas y la noción de paradigma visto como modelo en Platón, como histórico en Kuhn, pero también la noción epistemológica de Morán, la más reciente, donde incluso la noción de paradigma es un dispositivo no consciente de la persona. Entonces, para poder construir una carrera profesional, por ejemplo, tenemos el cuerpo humano o tenemos la educación. Entonces, la medicina, como dice, o las ciencias médicas o la ciencia de la educación van a estudiar esa realidad ontológica. Pero, ¿qué hacemos para formar el médico o para formar al docente? Tenemos que tener un estatuto de carácter formativo que estudie esa realidad a través de la ciencia y que pueda tener un profesional que tenga los atributos, o diríamos las competencias, Que de se poder corresponda, actuar, que se que se corresponda con esos correspondan estatutos. con el estatuto que lo sustenta. Que los, Y en definitiva, ese estatuto formativo, que es la Bildung, es un contexto histórico y social, sobre él se va a construir la noción de persona humana. Esto es una voz que viene desde la antigua Grecia, en Roma, y el derecho romano la fue perfeccionando. Luego en la Edad Media, en el medioevo, es hegemónica, porque es una voz que es una categoría fundamentalmente cristiana, que luego se fue deformando con la aparición del individualismo. Una cosa es el individuo, una cosa es la noción de sujeto a partir del discurso del método en Descartes, otra cosa es el hombre y una cosa muy distinta es la noción de persona humana. Yo creo que pudiéramos dar algunos textos que hemos escrito en esta materia, pero la persona humana es el único ser educable y que educa. Es decir, así como la computadora no piensa, solamente la persona es la que logra pensar, crear, tener constructos conceptuales, y eso lo llamamos el, el, el entramado estatutario con ese telos. O sea, porque la educación al fin y al cabo tiene un fin último. Si la medicina va a tener el fin último de la salud de la persona, ¿cuál es? Para seguir con el mismo ejemplo, la educación, ¿cuál tiene? La formación de la persona humana. No es el mero enseñanza, no es el mero aprendizaje, sino es ese concepto de la Bildung, que es el concepto de formación. Y la epistemología de la educación va a la formación docente. ¿Qué es la formación docente? La formación del formador. Oye, con esto creo que queda demostrado cómo hay una construcción a partir de una ciencia o a partir del asunto de la interpretación epistemológica, cómo se toca una realidad y cómo se avanza hacia lo formativo, que básicamente es la teorización que se le puede pedir a una tesis hecha en ciencias de la educación. Para el cierre, maestro, y para la reflexión, dejamos dos sentencias que me permití seleccionar, una tomada de la Biblia que comenta de la siguiente manera: hablan con labios fraudulentos y con doblado corazón. Y la otra del gran poeta Jorge Luis Borges: ya se sabe por una línea razonable o una recta noticia que hay lenguas de insensatas cacofonías y de fárragos verbales y de incoherencias. Su opinión a partir de estas dos sentencias de estas personas que han hecho
negocio de nuestro espacio de disertación. Sí, la noción del salmo, y el salmo dentro de la estructura de la Biblia, los salmos tienen una ubicación, un sentido, no vamos a hacer ni teodicea ni cristología, pero en todo caso es que la verdad, o sea, con la sinceridad, nace del corazón. Hablamos con sinceridad, con convicción. Y entonces, cuando se está mintiendo, eso luego Habermas lo retoma de alguna manera en lo que se llama la teoría de la acción comunicativa, en la cual él tiene los criterios de verdad, validez del autor. Entonces, muchas veces escuchamos los discursos para conectar con, la, con el criterio del gran Jorge Luis Borges, ¿no? Eh, es que a veces escuchamos unas retóricas de pretendida academia que nos intoxican de términos de que suenan rimbombantes, pero que al final, eso que definió ya el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como el cantinflerismo. Hay también lo que se conoce como el esoterismo eh, eh, Epistemológico. epistemológico, que es hablar un poco para el sí mismo, y entonces no cumple una función formativa. Entonces, por eso se dice esa insensata cacofonía, que la cacofonía es hablar para sí mismo, ¿no? De fárragos verbales e incoherencias que no, al final hablan mucho, pero no dicen nada, y eso hay que evitarlo en el discurso epistemológico, porque el discurso epistemológico demuestra o muestra, según el caso, y si hay algo exigente en la filosofía, un tema árido son esos temas, el tema, por ejemplo, de la axiología. La axiología, sí. Bueno, maestro, entonces agradecido por este conversatorio, estos breves minutos los que nos permitió introducirnos en lo que es la epistemología desde su antigüedad hasta su modernidad y ver cómo ciertamente no es un espacio árido y que no se escribe en sentidos complicados, sino que más bien va a dar claridades y esperamos eso de los discursos doctorales de estos participantes que comienzan estos estudios ahora. Su mensaje de despedida, maestro. Bueno, sí, muy importante señalar que el doctorado. ¿Qué es el doctorado? El doctorado es el máximo nivel académico a que un profesional puede aspirar. La palabra doctor viene de doctrina, o sea, el que enseñaba la doctrina en la Edad Media, el doctor creaba la doctrina y el magíster la enseñaba. Fíjate que el acrónimo del PhD anglosajón es Sí, Philosophy Doctor. O sea, la tesis doctoral tiene una fundamentación epistemológica. Tiene que ser un constructo, y desde Humberto Eco, cualquier criterio internacional es que el doctorado, la tesis doctoral, que es la única tesis, ¿no? Eh, crea, crea, construye un conocimiento sustantivo en el área en el cual se hace, y que el otro elemento es que tiene una fundamentación epistemológica muy sólida, y que esta epistemología podemos darle una expresión de aplicación para darle así pertinencia social y educativa. bueno, agradecido con su participación. Quedamos ya pendientes para lo que será, Agradecido de la invitación. ¿no? Entonces, quedamos ya del público para las preguntas que deseen hacer, deseándoles que sea una satisfactoria jornada esta que estamos compartiendo. Hasta luego, pues. Bueno,